todos, hermanos. Queremos que durante este tiempo que hemos tenido como de vacaciones, seguimos y seguiremos hablando de el Evangelio con la pregunta que todos conocemos. Y es: ¿el Evangelio es la Iglesia? Esa era la pregunta y va a ser. Nos quedamos en una pregunta que Pablo nunca se hizo. Y entramos en otra fase, que sería ya el vídeo 7, con el título Las primeras iglesias eran un modelo evangélico. Ahí está. Primero, esto ya nos indica, entre otras cosas, que las iglesias o asambleas fueron el primer modelo de la iglesia que existió después de la muerte y resurrección de Jesús. Es verdad, hermanos y amigos, que no fueron modelo evangélico precisamente con un modelo de las gentes humildes y de condición modesta, como por lo general ocurrió en la vida de Jesús, según nos relata los mismos evangelios. Estas gentes modestas y sencillas eran los que seguían a Jesús, que tú mismo sabes muy bien. Por eso es el término este que tan constantemente en los relatos evangélicos se repite nada menos que 175 veces para indicar más que la cantidad de aquellas personas que se quedan incluso sin comer por estar con Jesús. El gentío al que Jesús dirigió el sermón del monte era gente de los que responsablemente del templo de Jerusalén decían que no tenía la ley y estaba maldita. Y era la palabra un poco compleja, que es el ocholos, que la Biblia nos dice. Pero vemos que Pablo, sin embargo, organizó las cosas de manera que no tuvo que aceptar en la iglesia no solo la mezcolanza de grupos y de personas de clases diversas y hasta opuestas, como revelar el mismo Pablo en el capítulo 1 Corintios 11. Y además, sobre todo, no tuvo más remedio que poner la presencia y la responsabilidad de aquellas primeras asambleas cristianas en manos de quién, según las fuentes y criterios e intereses de las familias de buena posición económica y social. Lo que hoy podríamos decir que era, por lo general, la burguesía de aquella sociedad. Por ejemplo, en Corinto era el tesorero de la ciudad, que se llama Erasto,
Romanos 16:25, y Crispo era el jefe de la sinagoga, que se relata en los Hechos de los Apóstoles del capítulo 8, 18, del 8 al 1. Gayo poseía una casa especialmente amplia, y Aquila tenía al parecer negocios en varias ciudades, y Lidia, otra mujer, se dedicaba a negociar con púrpura entre Grecia y Asia Menor. Y el famoso Filemón tenía al menos un esclavo, etc. Es decir, una iglesia que en definitiva, en manos de las clases altas y por tanto gestionada según su mentalidad e intereses, pues para comprender el significado y el alcance de estos datos es importante saber que en la sociedad de Roma imperial la separación, la distancia y hasta el confrontamiento entre la élite y la plebe se traducía no solo en alejamiento de incomunicación, sino sobre todo de desprecio. Claro, este es un tema ampliamente realizado o analizado ya bastante y sobre el que existe abundante documentación. No hablamos por hablar. Ya es elocuente lo que afirma en el Nuevo Testamento la Carta de Santiago, en su capítulo 2, del 1 al 4, o simplemente lo que se lee en una inscripción en un muro de Pompeya, que dice así: odio a los pobres. Si alguien quiere algo a cambio de nada, es un idiota. Debería pagar por ello. Así hablaba esta mujer. Así las cosas, desde los primeros años en que las asambleas de la Iglesia comenzaron a reunirse en las grandes ciudades del imperio, Pablo intentó de modo preferente y apasionado unir en el amor cristiano más sincero e intenso, y especialmente a quienes no gozaban de la igualdad de los derechos y dignidad ni podían respetarse mutuamente, y de hecho no se respetaban, de forma que se les hacía imposible incluso comer juntos, que llama la atención Pablo a la gente. Claro, viendo esta situación, Pablo, que no había conocido a Jesús histórico y celebraba su fe en el Jesús resucitado, que no tuvo un conocimiento suficiente de cómo fue la vida de las enseñanzas de Jesús y que se enfrentaba a la difícil tarea de hacer posible el amor y la convivencia en aquella sociedad, no le quedó otra escapatoria o posible solución que modificar el Evangelio de Jesús, adaptándolo a lo que él podía hacer en la cultura y en la sociedad de este mismo imperio. Por eso su fórmula es: reconciliaos con Dios. Una reconciliación que en las cartas de Pablo se realiza mediante la muerte expiatoria del culto, como explica en el texto capital en Romanos 3, 24, 26. Una vez visto esta situación, que es la situación que hemos indicado, que era las primeras iglesias
en modo evangélico, enseguida viene la otra. La modificación decisiva del Evangelio. Efectivamente, la modificación del Evangelio fue decisiva. Para partir entonces se dio para entender y vivir el Evangelio no en la vida de cada día mediante el seguimiento de Jesús, sino en la fe y la esperanza de la vida eterna, mediante fe el culto sagrado. Así la Iglesia perdió con gran medida su carácter de movimiento profético y empezó a ser vista y vivida como una institución religiosa. Ahora bien, la Iglesia que Pablo organizó aceptó 4 grandes temas éticos, que desde la lejana antigüedad hasta nuestros días siguen planteados y sin encontrar la debida solución. ¿A qué me refiero? Me refiero en concreto a los siguientes. 1. La sexualidad. Porque es un hecho que, como bien indicó el profesor Dodd del siglo V, se impuso el convencimiento de que la pureza, más que la justicia, se ha convertido en el medio cardinal de la salvación. Este criterio es un principio estoico que tuvo su origen en los chamanes del norte de Europa y que fue difundido en las culturas del sur por la autoridad Pitágoras y el radicalismo de Empédocles. De aquí que el puritanismo, que se ha marcado con fuerza la cultura de todo Occidente, ha estado destacado y condicionado por el cristianismo. De la Roma imperial se sabe que se valoraba la castidad, pero no hasta el punto de las relaciones homosexuales entre los hombres y la infidelidad masculina ocasional fueran inaceptables. Este puritanismo no tiene ciertamente su origen en el Evangelio, que mantiene sobre todo este asunto en un silencio sorprendente, lo que contrasta con las diatribas que Pablo lanza contra la inmoralidad, contra la naturaleza, que destaca en la conducta de Roma y de su imperio. Pero al igual que censura con fuerza los siguientes vicios: la impureza, la fornicación, el adulterio, el afeminamiento, la sodomía o pederastia, que tanto está de moda ahora por las posturas de la Iglesia. Y eso, según Pablo, eran los vicios sexuales. Claro, si tenemos en cuenta esta amplia documentación, revelará del pensamiento puritano de Pablo, se comprende mejor la mutilidad y el ridículo que se mueven no pocos hombres de la Iglesia cuando repiten incansablemente sus denuncias y diatribas contra la homosexualidad y otras manifestaciones del comportamiento sexual de la cultura actual del siglo XXI.
estos señores, pienso yo, no se enteran mucho de qué. Y sobre todo los clérigos, y no pocas mentes conservadoras de la transformación profunda que se está produciendo en nuestras vidas y en nuestra conducta. Me refiero al desmoronamiento del poder vertical, tal como lo estamos viendo. Se trata, en definitiva, del habitamiento creciente del sistema de dominación que, en lugar de emplear el poder opresor, está dando paso día a día con más fuerza el poder, que ya hemos hablado otras veces, seductor. Es el poder inteligente que seduce en lugar de prohibir, porque está mal visto, claro está. El poder amable, indeciblemente más poderoso que el poder represor. Claro, la publicidad y el poder creciente de la informática, las nuevas dificultades que entraña la educación y el ejercicio de la autoridad y la vida toda esta que está cambiando y no sabemos a dónde nos llevará en un proceso que no tiene fin. Pues bien, vista esa situación, ¿en qué sociedad se vivía Pablo y en aquel tiempo de los romanos? La sociedad patriarcal. El término patriarca está asociado a la idea y el ejercicio del poder, ya que ese poder se ejerza una asociación, un grupo social o sobre todo en la familia. De ahí que la base de una sociedad estabilizada y que se caracteriza por el poder vertical se suele denominar sociedad patriarcal. Yo tengo unos vídeos que tú lo sabes, que es la igualdad entre el hombre y la mujer, donde esto se aclara mucho. Están en Facebook. Puedes entrar a mi nombre, porque ya amigo no te puedo hacer más. Tengo 5.000 y no me dejan más. Pero puedes entrar poniendo Diego Paredes La Encina en Facebook. Vale. Pero eso, como explica los historiadores del derecho romano, se sabe que ya en la primera Roma la familia fue la unidad que interesó al derecho romano. Claro, este derecho no se ocupó de lo que ocurría dentro de la familia, en las relaciones entre los miembros de la familia. Ese era un asunto privado en aquel tiempo. Lo determinante para el derecho, para los poderes públicos y para la sociedad era quien representaba a la familia, el padre. Este era el cabeza del grupo o unidad familiar, el que paterfamilia, en la que se concentraba toda la propiedad familiar y la capacidad de tomar las decisiones que afectaban todos los miembros de la familia. Era una situación que se mantenía, no pocas consecuencias ha dado hasta la muerte del padre, que era el que mandaba. La mujer era nula para servir y estar con los niños, y los niños más anulación. ¡Qué barbaridad! Así fue. Claro, naturalmente, en una sociedad así, estructurada, la primera consecuencia que se seguía de esta concentración del poder era la desigualdad que hemos dicho del hombre y la mujer. La información que tenemos
sobre este asunto es muy abundante. Era habitual el abandono de los bebés en los estercoleros, sobre todo cuando eran niñas, como hacen los chinos, por desgracia. En una famosa carta egipcia, un tal Hilarión le dice a su hermano: ¿tienes un hijo? Y es varón, tenlo, pero si es hembra, abandónala. También se daba el caso de situaciones familiares desesperadas que llevaban a que la niña fuese vendida como prostituta para conseguir dinero para comida y ropa. De esto hasta la patética condición, escuchemos todos, que se esperaba de una esposa, y era que debía tolerar los defectos de su marido, como abusar del alcohol o ser mujeriego, por más que tales conductas pusieran en peligro la estabilidad familiar. Como recomendaba un romano que escribía desde Egipto, decía así el hombre: una buena esposa se limitaba a ignorar los devaneos del marido con esclavas y prostitutas. Pues bien, Pablo intentó socializar a los creyentes en Jesús en una cultura que despreciaba así a las mujeres. Para el Evangelio sabemos que Jesús se enfrentó a los fariseos para defender la igualdad y dignidad y derechos de todos los hombres y mujeres. Y en la Iglesia naciente y sus principios, ya en las cartas deuteropaulinas y en las parábolas y en las pastorales, se palpaban las desigualdades en la familia. Lo mismo hay que decir en la familia que en la asamblea cristiana. La mujer callada y sumisa, sin olvidar la sabia observancia que ha hecho el famoso Grosat. Pone entre paréntesis su explícita motivación cristiana. Hace hincapié en los valores familiares generales que eran absolutamente aceptables dentro de la teoría y la práctica social romana de aquella época. Pero hay más. Si Augusto hubiera estado todavía vivo, se habría sentido sumamente complacido, y parece muy probable que, por tanto, que la intención de los textos paulinos citados fuera insistir en que las familias cristianas no eran socialmente subversivas en absoluto. Y si de la familia pasamos a la vida de las asambleas cristianas, según más dudas en la expresión textual que presente estos textos, como por ejemplo 1 Corintios 14:73 o Timoteo 2:8-15, eso mismo indica que el papel de la mujer en los primeros tiempos de la Iglesia quedó marginado, como marginado quedó el Evangelio, que es el que estamos detallando. Y marginada sigue hoy la mujer en la Iglesia. En la sociedad civil se va dando pasos importantes, lo estamos viendo, pero muy poco a poco. En el derecho canónico no se mueve una coma. ¡Qué desgracia, Señor! Así la Iglesia no va a ninguna parte. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo podemos estar así? ¿No te parece que nos hemos equivocado?
pero rectificar es de sabios. Si queremos poner o luchar por una iglesia nueva, por una iglesia comprometida con el mundo, que pueda contagiar el Evangelio y no la iglesia como institución, que está desprestigiada 100%, ya no ahora, sino en mucho tiempo. Las luchas unos con otros, esto ya lo vimos, y se han quedado eso, en las luchas, y yo tengo la verdad, en fin, todo lo que tú y yo sabemos. Vamos a dejarlo aquí, el próximo vídeo será el 8, y veremos otro tema sobre esta marginalidad del Evangelio en la Iglesia. Un saludo grande, hasta la próxima, nos vemos.